Hola chicos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren de la mejor manera. Y bueno, vamos a continuar con los que estaban antes determinados como los subgéneros del género narrativo. En esta ocasión vamos a ver lo que es la leyenda. Bueno, el video pasado iba a ser más corto, bueno, era mi intención hacerlo más corto, pero pues me extendí, ¿no? Espero y este video sí sea un poco más corto. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la leyenda? Bueno, la leyenda es un relato que se transmite de generación en generación. Es un relato que básicamente trata de hechos humanos, así tal cual. Cuenta con un origen popular y colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más personas lo conozcan, pues más popular se hace y todos van agregando parte de la historia, ¿no? Por eso se refiere a colectivo, porque todos participan. Y como se transmite de generación en generación, pues ya cumple con lo popular y colectivo. La palabra leyenda proviene del latín y significa lo que debe ser leído. Y es que originalmente la leyenda era una narración escrita que era leída en público en las celebraciones de las festividades de los santos. Entonces era un texto para celebrar a los santos. Eso era antes. Pero desde hace unos 300 años más o menos, la leyenda es considerada como un sinónimo de lo que es llamado o de la llamada tradición popular. Así que ya se puede dar una idea de que sí tuvo una transformación y es por eso que su origen no tiene mucho que ver con lo que conocemos actualmente que es la leyenda, pero para que tengan en cuenta ese antecedente y esa cuestión. ¿Cuáles son las características de la leyenda? Bueno, en sí es un texto narrativo muy corto y es de lo más simple posible. No hay tecnicismos, palabras rebuscadas, palabras elaboradas, oraciones compuestas, bueno, sí hay oraciones compuestas, pero a lo que me refiero es de que se trata de contar lo más entendible posible para que el relato tenga esa esencia y se transmita de generación en generación. Ahí vamos a ver otras cuestiones. Se recoge de distintas localidades en donde circulan relatos o escritores que recogen tradiciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que la leyenda es un texto que se adapta a las diferentes culturas y a los lugares del mismo país. Lo único que cambia pues obviamente son los espacios, el nombre de los personajes, pero aún así sigue manteniendo una enorme similitud. Entonces, como se recoge o se cuenta diferente en distintas localidades, obviamente las personas que la cuentan o los escritores que la realizan pues recogen diferentes tradiciones, ¿no? Utilizan diferentes tradiciones dependiendo del país donde están. Otra característica es de que el narrador suele utilizar las siguientes frases para expresarse o iniciar la historia. Me contaron que cuenta la leyenda que es la más famosa, ¿no? No quiere decir que las leyendas tienen que empezar así tal cual, pero son las frases con las que ustedes pueden identificar cuando un texto es una leyenda. El autor recoge la lectura, el narrador es la voz que aparece en el relato. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí la leyenda no es no es un texto donde los personajes tengan diálogos, sino que todo lo dice el narrador. Hay lugar y espacios fijos, obviamente dependiendo de dónde es el perdón, de dónde es el país, y eso está relacionado con la última característica. Te les voy a dar un ejemplo. Presenta elementos simbólicos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, volvemos a la cultura del país. Ahorita voy a englobar estos puntos con un ejemplo muy claro, ¿no? Y el que todos conocen. Están marcadas por un destino que se va a cumplir. Por lo regular, cuando te cuentan una leyenda, dicen que va a pasar, que puede pasar, que tú lo vas a ver, etcétera. Ese es un Por eso tiene esa como esencia de que se vaya transmitiendo de generación en generación, porque vas a decir, no, es que te va a pasar, lo vas a ver, y tú te intrigas, te sacas de onda, y también lo cuentas a los demás, ¿no? Así que a eso se refiere. Y bueno, para englobar los puntos o las características de lugar y espacios fijos, elementos simbólicos, y la última, espacios por lo general naturales, ya que cuentan de un fenómeno que ya existe. Por ejemplo, eh, un árbol, una laguna, un bosque, etcétera. ¿Y qué leyenda engloba
estas 3 características así tal cual para ponerles el ejemplo, pues la más popular de México y Latinoamérica, ¿no? Que es la leyenda de la Llorona. La historia de la Llorona tiene un espacio fijo y es un espacio natural. ¿A qué se relaciona? A un río o a una laguna, ¿no? El lugar, pues ese sí va variando dependiendo de dónde se cuente la leyenda. Por lo regular siempre esta leyenda es más característica o se presenta más entre comillas en el centro del país y en el sur. Aquí no tanto, obviamente por el ecosistema, ¿no? Por lo natural. Y presenta elementos simbólicos en el sentido de que al menos en México la muerte es un elemento que va más allá, ¿no? O sea, tenemos el Día de Muertos, o sea, ¿qué más queremos, no? Entonces, si se fijan, la leyenda de la Llorona expresa así tal cual, se notan mucho esas características. Así que espero y con este ejemplo se haya entendido lo de espacios fijos, espacios naturales, etcétera, ¿no? Obviamente el lugar sí va a cambiar mucho dependiendo del país, incluso del estado de México donde se cuente. Pero, por ejemplo, si yo les cuento que la Llorona se aparece en la X, aunque obviamente no, ¿verdad? Pero aquí en Juárez se aparece en la X, ese lugar fijo siempre va a estar. O sea, cuando yo les cuente esta historia y ustedes la vayan transmitiendo, siempre van a decir que va a ser la X. A eso se le refiere con un lugar fijo. Ya dependiendo de cómo lo cuente las personas o los escritores, pues tú vas a determinar qué lugar fijo y ese lugar y ese espacio nunca se van a cambiar, a pesar de que las personas cada vez que la cuenten la pueden contar con una versión diferente, pero esos lugares siempre se van a mantener. Eso es a lo que se refiere. Y pues esto sería todo. Espero que el tema haya sido claro y entendible. Ya saben, cualquier tipo de duda me pueden mandar mensaje o correo electrónico. Recuerden hacer los apuntes correspondientes a este trabajo, el comentario del video, y pues eso sería todo. Lo sigo leyendo. Hasta luego.